básicamente lo que tiene que ver con el funcionamiento será a través de la fotosíntesis de la planta que funciona con energía solar. A través de la fotosíntesis, las plantas consumen lo que son los nutrientes que vienen en el agua, luego de la fotoséptica y transforma todos esos nutrientes en hoja o en fruta según el tipo de uso que le vamos a dar. Y por más que sea poco, tiene algo de lo que tiene que ver con la captura de CO2, porque todo lo que sea funcionando a través de CO, de lo que es la fotosíntesis, tiene captura de CO2. Tiene dos limitaciones. Primero, que la vamos a ver, lo que tiene que ver con el terreno, porque necesitamos metros cuadrados para construir los humedales, y el tema del clima, que esto lo vamos a ir viendo en el correr de la charla. ¿Ah? Con resumen, ¿no? La eliminación de los patógenos básicamente se consigue a través de las raíces de las plantas, tanto por la oxidación como por la depredación de lo que son los microorganismos, y la diferencia en el abatimiento de los contaminantes tiene que ver con la estacionalidad, ¿no? Obviamente que en verano las plantas normalmente consumen más agua que en invierno y eso hace que su funcionamiento sea bastante mejor. Dos tipos de humedales, los naturales, que son los que están realmente en la naturaleza, que nos sirven y nos funcionan como estabilizador de las corrientes de agua, como regulador del clima, como lugar de presencia de flora y fauna nativa, de generar pequeños microclimas, lo cual es muy bueno. Y lo que son los artificiales, que son los que nosotros adaptamos a los sistemas naturales, los perfeccionamos con ciertos criterios para el tratamiento de las aguas residuales. Acá un esquema de cómo funcionaría, de cómo funciona un humedal. Lo que sería la trapa-grasas, que es la grasera dentro de lo que es el domicilio, el tanque de sedimentación, que viene a ser lo que es la fosa séptica, donde se retienen los lodos, principalmente, papel higiénico también, todo lo que pueda ser sólidos, de forma que al humedal propiamente dicho me entre básicamente agua sucia. Y luego del humedal, el reuso que le quiera dar al agua que se generó en ese proceso. Una cosa importante es que cuando yo hago un humedal, yo tengo que tener previsto qué voy a hacer con el agua que me sobra del humedal. Normalmente sale menos agua de la que entra porque a través de la evapotranspiración las aguas consumen agua. Pero es muy común que sobre agua a la salida del humedal. Nosotros necesitamos saber cómo vamos a gestionar esa agua. Si es un agua que la vamos a reutilizar, si es un agua que la vamos a disponer a terreno o a un curso de agua, pero tenemos que tener claro cuál va a ser el funcionamiento y la disposición de ese sistema. ¿Ah? Nosotros vamos a hablar de humedales de flujo subsuperficial, son humedales que el agua circula por debajo a través de un lecho de piedras y en la superficie solamente vamos a ver las piedras y las plantas. No se ve agua en la superficie. Existen muchos otros tipos de humedales, existen de flujo superficial, de flujo vertical. Estos que vamos a trabajar ahora son básicamente de flujo horizontal, porque son los que más se usan en Uruguay. ¿No? Los de flujo horizontal y de flujo subsuperficial. En este tipo de humedales, si me aparece agua en la superficie, es porque el humedal está funcionando mal. La, las ventajas son sistemas de poco mantenimiento, o sea, si está bien construido, son muchos años que se necesita para poder hacer algún tipo de mantenimiento. Y básicamente el mantenimiento es vaciarlo y limpiar las piedras, porque es lo que se te puede tapar, es lo que tiene que ver en la parte de las piedras. ¿No? No debería tener olor, como cualquier sistema sanitario, si está funcionando de forma correcta, no debería tener ningún tipo de olor. Y dentro de los criterios de diseño, que los vamos a ver acá, están, por ejemplo, de cómo vamos a separar las aguas. ¿Ah? Ahí vamos a hablar de este ejemplo que ya lo vimos en la clase de aguas grises de una vivienda en la zona de Manga, donde se decidió llevar por un lado lo que son las aguas negras hacia la fosa séptica y por otro lado lo que son las aguas grises y unirlas en este registro y recién después ingresar al humedal.
Esto lo que provoca es que la fosa séptica va a ser de menor tamaño porque va a ingresar menos cantidad de agua y me permite diluir al ingreso de la humedad las aguas negras que salgan de la fosa séptica, haciendo ingresar un agua con menor cantidad de patógeno y pudiendo ser más eficiente el humedal, incluso poder hacerlo un poco más chico. Pasa a ser una instalación que es un poco más costosa porque me obliga a duplicar las cañerías, pero la decisión de llevar las aguas por lugares diferentes no es una mala elección. Incluso en este caso se juntan todas en el mismo humedal, pero tranquilamente se podía haber hecho un humedal para las aguas negras y otro humedal que sea solamente para las aguas grises. Bien. El tema del terreno disponible, porque los humedales necesitan metros cuadrados para poder desarrollarse, entonces tenemos que evaluar si en el proyecto, en la vivienda, dónde lo vamos a ubicar, porque es algo que ocupa su espacio, ocupa su área. ¿Ah? Acá esto es un ejemplo de una casa, esto es una zona de Barros Blancos, eh, esta vivienda que vemos acá, este cuadrado, es esta vivienda que está al fondo, y en base a lo chico que era el terreno, este fue el espacio que se decidió para ubicar el humedal, que es este espacio que está acá. Ah, básicamente porque era un humedal muy estacional, la única agua que recibía por forma permanente era el agua de esta vivienda, y era como el lugar que teníamos para poder hacerlo en ese momento. ¿Ah? Ver si tiene instalaciones existentes, eso nos condiciona. En este proyecto de la vivienda también había instalaciones existentes que en la instalación de esta casa. Entonces, dentro del proyecto le resolvimos una instalación sanitaria y eso lo manejamos para poder conectarlo al humedal. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una escuela donde el pozo, el depósito impermeable que luego se transformó en fosa séptica ya estaba en un lugar bajo. Entonces, esto implica que el humedal va a tener que andar por este lado porque es complicado volver el agua hacia un punto alto del terreno. Entonces tenemos que tener claro cuáles son las instalaciones existentes, si es un humedal que va a ser en una edificación existente. El tipo de usuario, porque estos sistemas tienen manejo. Yo cuando tiro la cisterna en mi casa, el problema lo cambié de lugar y del manejo se encarga la intendencia, se encarga OCE si es el interior del país. Cuando yo hago un sistema basado en la naturaleza en mi predio, me encargo yo del manejo del sistema. Entonces el tipo de usuario es muy importante, es un usuario que tiene que tener el interés y el conocimiento de saber hacer el manejo de este tipo de sistemas. Uno de los grandes cuestionamientos que hacen las intendencias tiene que ver justamente con esto, de que yo puedo construir un humedal hoy y lo manejo yo, pero mañana vendí la casa y yo no sé si el que viene tiene conocimiento de cómo se maneja el humedal. Entonces tenemos que tener mucha asertividad con ese tipo de cosas respecto al tipo de usuario. El sistema se integra perfectamente porque no deja de ser un cantero con plantas, tranquilamente puede ser en una zona ornamental. Y tenemos que evaluar el tema de la variación del caudal durante el año. Si esto es un humedal en una vivienda de uso permanente, no hay tanta variedad, lo que me va a complejizar básicamente va a ser la temperatura. Pero si es una casa de veraneo, si es un camping, si es algún tipo de hotel, si es un lugar de estadía que tenga que ver con temas deportivos, que puedo tener diferencias de caudal durante el año, es un tema que lo tengo que evaluar. Y capaz que en vez de hacer un humedal, tengo que hacer varios humedales chicos y voy rotando cuál es el que es permanente todo el año. Los otros dos los tapo, dejaré que se mueran las plantas, volveré a plantar cuando venga la temporada, pero tenemos que tener cuidado de cómo es el manejo del caudal cuando tengo diferencia de este tipo, del consumo de agua durante el año. Y después el tema del criterio de diseño. Nosotros vamos a hablar de un par de criterios bastante básicos, pero en la bibliografía que hay en el mundo lo van a encontrar diferentes tipos de diseño, que cada uno tiene su sustento y tenemos que tener claro cuál va a ser el criterio en el momento de construir el humedal, porque pueden haber variaciones importantes en la superficie que se necesite. Acá están viendo, por ejemplo, la diferencia entre este tipo de cálculo, que sería esta área, con otro tipo de cálculo que tengo un par de opciones que son con espacios más chicos. Luego están los elementos constructivos propiamente dichos del humedal.
¿no? Uno tiene que ver con la profundidad útil. Esto tiene que ver con que el humedal no es muy profundo, tiene entre 50 y 70 centímetros de profundidad. Esto tiene que ver con un tema de seguridad de las personas, de no hacer un pozo que sea muy profundo, y porque es una profundidad que permite que lleguen las raíces de las plantas, perdón, y que el sistema funcione de forma coherente en su totalidad. Entonces nos encontramos con estas situaciones, por ejemplo, este es un humedal donde, si se dan cuenta, está por encima del nivel de piso, ¿no? El nivel de la casa, el nivel de piso de la casa venía a esta altura. ¿No? Además, esta agua que ven es agua en APA porque estábamos cerca del arroyo de Tropa Vieja. Entonces esto hizo que el humedal lo tuviéramos que hacer hacia arriba, respetando estas profundidades. Lo mismo acá en la imagen de la derecha. Jamé para abajo le son para arriba. ¿No? Sí. Acá ven todos los otros ejemplos. Esto es un humedal en el que vamos a ver después otras imágenes en Ismael Cortinas, ¿ah? Donde ven que la profundidad del humedal es más o menos es la que veníamos hablando. Y esto es fundamental porque te va a marcar lo que tiene que ver con los desniveles del terreno. Después, la parte impermeable. El humedal no deja de ser una batea impermeable donde yo la lleno de agua y a través de plantas hago el tratamiento de esas aguas. Pero tengo que proteger el suelo porque el agua que ingresa al humedal es un agua potencialmente contaminante. Entonces lo impermeabilizo. Obviamente que podría hacerlo con ladrillo lustrado, podría hacerlo de hormigón y todo eso, pero el uso de nylon es lo que hace que el humedal pueda ser bastante más económico. Esta lona también puede marcar el tema de la proporción del humedal, porque es lo que yo voy a conseguir en el entorno donde estoy, en la barraca de la zona, y la que voy a colocar en la parte de abajo. Se puede usar lona, como esta azul, que es la lona como para camión o para proteger silos. Es una lona bastante gruesa que se puede manipular sin un problema, o se puede usar nylon de invernadero. El tema del nylon de invernadero es que es muy frágil, hay que tener mucho cuidado para manipular, porque si el nylon acá se pincha, el agua va a empezar a filtrar a terreno. Entonces, si lo que tienen a su alcance es ese tipo de material, la recomendación es que lo usen doble. Lo otro importante, si logran ver acá en la imagen de la derecha, es que antes de tirar la piedra, se tira como una pequeña capa de arena de forma de proteger el nylon del impacto de las primeras piedras que estoy tirando. Esa primera piedra la tiro directamente arriba de la arena y eso hace que yo proteja el nylon y que no se rompa. Porque después que puse las piedras acá yo no tengo como darme cuenta, salvo que baje el nivel de agua del humedal, si el nylon está pinchado o no. Acá es un ejemplo de un humedal más colectivo, donde se usó, por ejemplo, membrana como membrana de azotea. O sea, es una losa de hormigón que después se impermeabilizó con la membrana. Lo que tiene que ver con las piedras, que son el medio filtrante, que es donde se van a enraizar las piedras, ¿ah? Tiene que ser piedra limpia. Obviamente que si quieren les hago todo el cuento de que tiene que ser piedra de buena calidad, de una forma correcta y todo. Pero como acá estamos hablando de algo que tiene que ver con temas ambientales, la piedra que voy a usar es la piedra que consigo en el lugar donde estoy. ¿Ah? Ni se les ocurra, si están, yo qué sé, en Ismael Cortinas, traerse Canto Rodado del Este. O sea, no sería sustentable el proceso si traigo piedra de otro lado. Entonces lo que tengo que hacer es manejarme con la piedra que está en la vuelta, sí, con una doble granulometría. Piedras grandes para lo que es la entrada y la salida del humedal y piedras medianas para el resto del contexto. Si tuviéramos que hablar de medidas, hablaríamos de una piedra entre 6 y 10 centímetros para la entrada y la salida y una piedra entre 2 y 4 centímetros para el tramo medio. Pero como pueden ver acá en las imágenes, eh, esto estoy pensando, no me acuerdo en qué humedal fue, creo que fue de Santa Catalina, más ahora me acuerdo, pero ven el tamaño de las piedras. No, este es el de Ismael Cortinas usamos, no es lo de invernadero. No me acuerdo. Pero ven el tamaño de las piedras.
Son mucho más grandes de lo que puede marcar la bibliografía, pero es lo que se consigue en el entorno y está bien que se use esta y no se pida que venga un camión 50 kilómetros de una barraca para traer la piedra que yo necesito. Acá ven otro ejemplo, por ejemplo, este es un humedal en la zona de Sauce, entonces lo que conseguíamos era esta piedra partida, entonces fue la que se usó, por lo mismo, es la piedra que se consiguió en el entorno, ¿no? Acá un cuidado que hay que tener, igual lo vamos a ver más adelante, es que el nylon quede totalmente protegido. ¿Por qué? Porque este nylon es afectado por los rayos ultravioletas y con el tiempo se va a romper y se va a empezar a coartar y puede provocar que el humedal deje de ser impermeable. Entonces, acá seguramente nos faltó un par de canchadas más de piedra para llegar un poco más arriba y que la piedra grande también me termine de cubrir lo que es el nylon en su totalidad. Acá otros ejemplos de las piedras, ahí como ven ya se empezaron a colocar la piedra de granulometría media en el resto del humedal. Y lo que son las plantas propiamente dichas, que son las encargadas de la depuración. ¿eh? Mi especialidad no son las plantas, vamos a hablar de plantas, pero no soy biólogo ni nada por el estilo. Lo que sí, el mismo con criterio que usamos con lo que son las piedras. ¿ya? En lo posible usar plantas del entorno, porque son plantas que ya sé que sobreviven a ese clima, ¿ah? Plantas que me duren lo mayor posible todo el año y de repente plantas que no me complejicen lo que tiene que ver con la poda. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el listado de plantas que podemos usar en humedales están las que son más superficiales mismo, como la lenteja de agua, ¿ah? O las que son un poco más elevadas, como la tontora y los juncos. Entre el de elegir, siempre es mejor ir por el lado de las totoras y los juncos, porque son plantas más altas que no me generan tanta sombra en la superficie, principalmente si hablo de superficies chicas. Si de repente estoy hablando de un humedal que es un poco más grande y tiene un flujo superficial, porque lo que tiene que ver con los acintos y las lentejas de agua son de flujo superficial, o sea que yo veo el agua, me puede generar algún tipo de problema si yo le genero mucha sombra al fondo del humedal. Entonces acá dentro de los temas, o sea, que tengan buenas raíces, de forma de que tengan una buena consumo de, de agua, ¿no? El tema de la variedad temporal, ¿no? O sea, que pueda soportar lo que son ambientes eutróficos, o sea, que es agua con carga, con bastante carga orgánica, ¿no? Que tenga una buena tasa de crecimiento. Acá lo que yo les comentaba, un fácil manejo en lo que es la poda y la cosecha. Hay algunas, si no me equivoco, las totoras que hay que podarlas a tiempo porque si no revientan las esporas y terminan contaminando todo el entorno porque son muy invasoras. ¿ah? Bueno, tienen que ser plantas nativas, no plantas invasoras, porque eso nos puede generar problemas. Y podemos evaluar el tema que tenga algún tipo de reuso. ¿tá? Los humedales pueden ser combinados. Puedo usar la planta propiamente que me va a hacer la depuración del agua y después puedo poner alguna planta decorativa, alguna planta que me genere algún tipo de fruto o algo, pero lo principal son las plantas que son las que se van a alimentar. ¿tá? Acá un esquema de cómo sería el funcionamiento a través de... es un doble tratamiento, tiene que ver por un lado los nutrientes que la propia planta saca, pero en los mismos intersticios de las piedras se generan colonias de bacterias que me colaboran en lo que es la depuración de la materia orgánica y el abatimiento de los patógenos. Otros ejemplos, los camalotes, que son plantas acuáticas, son consideradas plagas. Hay que tener cuidado si vamos a hacer un humedal superficial y el manejo de esta planta. Lo mismo que los repollitos. Todas estas son plantas, son flotantes, son más para flujo superficial. La lenteja de agua, los helechos, todas estas son flotantes. Y ahí entramos, estas son más específicas de lo que tiene que ver con los humedales de flujo subsuperficial, que son los juncos. ¿ah? Las cañas también y lo que son las totoras. ¿ah? Repito, si tengo zona de humedal o de bañado cerca donde voy a hacer el humedal, traslado directamente las plantas que hay por ahí. Si es una zona que no tengo tanto bañado, bueno, tengo que ver en la cercanía cuáles son las plantas que tengo porque son las que se adaptan mejor al clima de la zona. Recuerden que estos son seres vivos.
No es una ecuación matemática que yo digo esta planta en esta cantidad y esto me funciona espectacular. No. Cada humedal es un humedal en sí mismo y normalmente la entrada en régimen del humedal hay que esperar 12 meses. O sea, esperar que el humedal pase por todas las estaciones y ver su comportamiento. ¿Ah? Que si les da viento, si no le da viento, si es una zona que por algún motivo cae mucha helada. O sea, tenemos que tener paciencia en ese sentido con la puesta en régimen del humedal y que tiene que pasar por todas las estaciones porque no es solamente un tema de temperatura y de repente régimen de temperatura y lluvia, sino también el uso que yo le doy al programa. ¿No? Acá ven varios ejemplos. Otros ejemplos más. Acá es un humedal, una mezcla entre subsuperficial y superficial. ¿No? Es muy importante acá el tema de que el agua que ingrese el humedal esté lo más limpia posible de lodos, por eso es muy importante la fosa séptica, porque esos lodos lo que pueden hacer después es tapar el humedal. Vamos a ver un video acá. A ver, creo que no están escuchando nada. Dame un segundo. Ahí estamos hablando de una plantación. Para que yo quería subir el volumen. Ahora sí. Teniendo en cuenta, alargando nomás, se va a caer, no te preocupes. Después ella con el sol se va a levantar de vuelta. Falta en la afuera. Esta plata la saco Federico, que es el que está ahí en la imagen de Borro. Todo no, sacale el paso nomás. Ahí tienen un poco de tierra en las raíces, pero básicamente para ayudar a que se enraíce bien, no es imprescindible. Acá cometimos el error de no trabajar con guantes, porque este es bueno, en realidad acá todavía no estaba funcionando el humedal, este es agua sucia nomás. Hace una pose ahí, Joaquín. Bien. Dentro de lo que tiene que ver con las plantas y con las piedras, lo que tenemos son tres zonas propiamente marcadas en el humedal. ¿Ah? Obviamente la zona de ingreso de los efluentes, la zona de salida y la zona media. Las piedras grandes se concentran en la entrada y en la salida. ¿Por qué son más grandes ahí? Porque yo necesito que el agua circule rápidamente. Ya en la zona media tengo piedras más chicas, los intersticios entre las piedras son más chicos, el agua circula más lento, porque yo necesito que el agua circule lento, de forma que permita que las plantas la consuman, de que permita que se generen las colonias de bacterias en las piedras y de forma que se vaya infiltrando la materia orgánica. ¿No? Entonces tengo que tener claramente dividido, que no son exactamente tercios, ¿no? Por más que sean tres zonas. ¿No? Es cubrir lo que es, en este caso, la salida, cubrir parte de lo que es la entrada con las piedras grandes y luego sí, el resto del humedal, tratarlo libremente. ¿No? Acá tenemos las piezas para entrada y salida, obviamente que acá esto podía llevar una cámara de inspección y ser un poco más técnicamente más tradicional, pero entre los trabajos que venimos haciendo con los sistemas de humedales es buscar abaratar los costos para ciertos contextos. Entonces, acá lo que se hace, que es la parte más delicada del trabajo, es el pase en el nylon,
que se tiene que hacer de afuera hacia adentro para que el nylon quede abrazando lo que es el caño, se precinta correctamente y luego con una mecha 12 hago todos estos agujeros. La función de estos agujeros es distribuir de mejor forma el agua en el humedal, porque acá lo que puede pasar, a ver dónde puedo, si puedo dibujar. Si yo hago un humedal que tiene esta forma, puedo tener una entrada que sea así y la salida que sea acá. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar que el agua circule de esta forma. Ahí se mezcla. El agua circule de esta forma. Entonces, ¿qué me puede pasar en el humedal? Que estas zonas sean como que zonas muertas. Porque como el agua no circula por ahí, no tiene muchos nutrientes y puede pasar que las plantas no invadan esa zona. Me puede pasar también que yo haga este tipo de esquema de humedal, ¿no? O sea, con una entrada puntual, y eso genera una circulación del agua de este tipo. Entonces, me puede generar que además también me surgen acá zonas muertas o zonas con plantas más chicas o algo por el estilo. Ahí tengo que ver, porque capaz que en esos lugares puedo poner plantas que no necesiten tanta agua ni tanto nutriente para sobrevivir, para que el humedal me quede bastante prolijo. Obviamente que si fuera a hacer un humedal con la forma ideal y todo eso, y bueno, capaz que tenía que hacer un humedal con forma de hoja, con una forma más parecida así. Pero lo que pasa es que normalmente yo este agujero lo hago con una retro, lo hago a pala y obviamente que es mucho más fácil hacerlo en forma rectangular que hacerlo en otra forma un poco más natural. ¿Ah? Pero el hecho de hacerlo rectangular me puede generar este tipo de situaciones que son claras para evaluar porque no son problemas en sí de funcionamiento, tiene que ver con los flujos naturales que tiene el sistema. Acá algunos otros ejemplos de dispositivo, acá es una cámara seca que se pone la inspección, acá lo que me permite ver es el nivel del agua del humedal, lo mismo que acá estos otros dos registros que tenemos por este lado. El perímetro, que es muy importante, además de ser por temas decorativos, el humedal no puede quedar a ras de lo que es el suelo porque yo tengo que evitar que un arrastre de agua de lluvia me lo pueda lavar o me lo pueda desarmar. Entonces siempre en el contorno voy a hacer un pequeño talud. ¿Ah? Ese talud además, si yo tengo a ver, ¿con qué color lo dibujo? Yo tengo acá el terreno y el humedal me hace esto, yo tengo que prever que el nylon que voy a colocar me tiene que cubrir un poco más. ¿Ah? Entonces el nylon me tiene que hacer esto. Guarda esto al ver las dimensiones y lo que tiene que ver con las medidas. ¿Ah? Que es este nylon que vemos acá. ¿Ah? Entonces yo tengo que hacer esto que sea un poco levantado, o sea que esto, acá en realidad lo dibujé mal. Vamos a dibujar las cosas bien. Esto debería ser así. Ahora sí. Y el nylon copia ahí las formas. Entonces, si tengo un arrastre de agua de lluvia que venga, por ejemplo, de acá, no entra y no me barre con el humedal. Acá otros ejemplos, el de la derecha acá ya lo vimos, esto fue en la zona de Neptunia, que tuvimos que hacer el humedal por encima del nivel de piso. Ahí ven lo que es la terrina que se usa como fosa séptica, bastante levantada al nivel de piso terminado, por eso el humedal se tuvo que hacer por encima del nivel. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Esto es Ismael Cortinas,
un proyecto llamado Municipio Verde. Este es Johnny, el dueño de casa. Yo tengo alguna otra foto mejor que esta. Denme un segundo porque... A ver. El domingo estuve revisando cosas y me encontré con algunas fotos. Justamente de ese humedal. A ver si... Perdón la improvisación, pero las encontré el fin de semana de casualidad. Unas fotos ahí en un respaldo de un celular viejo. Quiero ver si las tengo por acá. Acá, acá las encontré. Comparto de nuevo. Me empieza a actualizar bien estas fotos. Esto es una foto media rara, pero que sirve para poner el contexto de lo que estamos hablando. Es la casa de Johnny. Acá están las fosas sépticas. Ahora le cuento la historia de esta fosa séptica. Acá todo está pendiente del terreno. Y este lugar era la zona de la piscina, que no se podía tocar. Y esto es una zona que él después hizo una pequeña huerta que el agua del humedal filtraba hacia ese lugar. La casa de Johnny estaba conectada a una red de saneamiento de Mevir, por lo cual estaba conectada a una fosa séptica que luego le partieron la salida de la fosa séptica al hacer la fibra óptica y a Johnny se le desbordaba siempre lo que era su fosa séptica, que son estas tapas que estamos viendo acá. Ahí después lo pongo un poco mejor en contexto. Entonces se hizo un humedal, ahí antes de la famosa losa, ahí se ve todo lo que es la pendiente, ahí estamos tirando las líneas para marcar los niveles. Se tomó la decisión acá de usar nylon por un tema de costos, era lo que tenía la barraca de Ismael Cortina. Las piedras las traía Johnny de una cantera abandonada, Johnny hacía changa de sereno y cada vez que volvía del trabajo pasaba por una cantera abandonada y levantaba las piedras. Y esto sí es piedra que se había conseguido ahí en la barraca, que tuvimos el cuidado de poder limpiarla bien porque a veces no se consigue piedra limpia y hay que lavarla porque si tiramos la piedra toda sucia, rápidamente esa arena nos puede tapar todo el sistema del humedal. Acá ven como un pequeño proceso de lo que fue la excavación, los caños, la tirada de líneas para nivelar, la excavación, que fue bastante complicada porque el piso era de greda, era bastante impermeable además, y después lo que es ya la parte ahí que estábamos llenando, previo a armar los taludes en el perímetro del humedal. Acá otra parte, ahí de lo que fue toda la construcción, acá si pueden visualizar, ya estaba la salida del humedal armado para la zona de lo que va a ser la futura huerta. Esto es el sauce, que fue donde vimos el video. Un proceso similar porque iban a hacer un depósito impermeable con aros y después decidieron hacer un humedal. Para que tengan idea, el pozo estaría ubicado por acá y el humedal se va a hacer por acá, eran como 50 metros. Esto es una piscina que tenían ellos. En este caso, ellos tenían cría de animales y gallinas y vacas y eso. Y básicamente el humedal iba a filtrar a terreno hacia aquella dirección. Acá ven todo el armado de lo que fue el taller, porque eso fue un taller que formó parte de un curso. Y acá el proceso, digamos, de derecha a izquierda, de lo que fue la construcción, primero la excavación. Ven acá el tipo de piedra, que fue la piedra que se consiguió en la zona y fue la que utilizamos.
Acá ya, como se puso la primera etapa, ya pudimos entrar al humedal para poder distribuir. Y acá el final del video que habíamos visto en su momento con todo el humedal armado y las plantas. Acá se ve también el proceso de construcción, la entrada, el caño para la distribución, y acá en la foto de la izquierda esa piedra tipo laja, piedra partida, que fue la que se consiguió. ¿No? El replanteo de lo que fue el humedal con las estacas para poder nivelarlo bien. De esto eran como 50 metros, el terreno estaba a favor nuestro, pero era una distancia larga y se tuvo que buscar que el humedal no fuera lo más profundo posible. Era tierra que se pudo trabajar sin ningún tipo de problema. En realidad habían contratado una retro que fue la que se encargó de hacer todo el zanjeado y la primera parte del agujero, y después nosotros tuvimos solamente que prolijarlo. Y acá en la foto vemos todo lo que fue el trabajo de colocar el nylon, que como les comenté, muchas veces el nylon es el que define las proporciones del humedal porque tenemos cierta necesidad de que se prolongue por ciertos espacios y es el que a veces termina definiendo todo. Vamos a ver otro video. Ahí está bien holgado, ¿viste? Que no tengamos ese problema, no se vaya a romper. Perfecto, ven y traételo un poquito más. Ahí estamos haciendo las conexiones sanitarias. Llevamos esto para acá. Vamos adentro y no quede por afuera el borde. Toda la luz. No llevamos de todo hasta la punta, ¿tá? Sino que le vamos a dejar un par de centímetros. ¿Tá? Ahí estamos colocando la piedra. Como pueden ver, el humedal tiene dos grandes etapas donde lleva bastante laburo. La primera es el agujero y la segunda es tirar las piedras hacia dentro del humo. Otro video. Bien. Y acá, como para terminar, les quiero mostrar estos videos no, estas fotos. Esto es Claldi, la lechera, que está ubicada en Jung. Usa humedales de flujo superficial. Igual esto que ven acá son básicamente dos grandes graseras, donde ellos decantan todo lo que tiene que ver con lo que sale de la leche y el yogur, pero trabajan humedales de flujo superficial. Nosotros visitamos este humedal en septiembre del 2018 y si bien ya estábamos convencidos del funcionamiento de todos estos sistemas,
Estamos hablando de un sistema una lechería que funciona con 17 humedales de más o menos una cuadra, media cuadra cada uno de tamaño, todos en escalera, o sea que van pasando del primero hasta el 17, sistemas monitoreados totalmente por lo que tiene que ver con Dinama, actualmente Dinacea, ¿ah? Lo cual valida totalmente el control y el monitoreo de los números de que estos sistemas funcionan. Nosotros hoy, con la gente del Cure de Rocha y estudiantes de Facultad de Arquitectura, estamos trabajando en un proyecto donde estamos monitoreando algunos sistemas naturales en lo que tiene que ver con Punta del Diablo. Tenemos otro proyecto para el año que viene, básicamente para empezar a tener datos y números acá en Uruguay, porque no tenemos muchos números de lo que tiene que ver con el funcionamiento de los humedales, más allá de que la validación empírica de los sistemas no tiene ningún tipo de cuestionamiento, pero la realidad indica que para validarlo frente a las autoridades hay que tener números. Pero existen conferencias internacionales de lo que tiene que ver con sistemas de humedales, existen empresas que trabajan la construcción de humedales a nivel industrial como Río Azul, por lo cual los invito y los incentivo a que si tienen la posibilidad de hacerlo en su predio, que lo hagan. No tiene grandes complejidades, tiene su cierto costo, principalmente lo que tiene que ver la piedra, tiene carga física, lo que tiene que ver con el agujero, porque por más que el agujero lo haga con una retro, después lo que tiene que ver con emprolijarlo hay que hacerlo a lomo, y después toda la carga de la piedra lo mismo. Hay una parte que la podemos hacer con algún bobber o alguna cosa, pero básicamente la parte, cuando hablamos de sistema doméstico, la hacemos a pulmón. Pero son sistemas que funcionan, son de muy fácil mantenimiento, pueden ser un elemento decorativo muy fuerte en una casa. La proporción puede ser casi la que querramos, de repente tan alargados no, pero a nivel longitudinal sí. Yo conozco humedales, por ejemplo, que tienen 20 metros de largo y porque es un cantero totalmente, y el agua entra por el fondo del terreno, recorre todo el límite del terreno a través de ese cantero, las plantas están preciosas y lo que sobra de agua desagota en la cuneta. O sea que en ese sentido funcionan sin ningún tipo de inconveniente. Dije que los iba a llevar calzado y creo que se me fue un poco la mano con la velocidad. ¿Dudas? ¿Quedó todo claro? Porque me parece que fui volando. Estaba preocupado que era larga la presentación y capaz que se me fue la mano. Una cosa que no comenté mientras practican o piensan en alguna pregunta es el dimensionado de los humedales. En esto hay mucha bibliografía. Si vamos a un cálculo ingenieril es un poco más complejo y no los quiero aburrir con eso. Voy a buscar acá algún número que había en una diapo de las primeras. Ya vi algunas preguntas en el chat. Espérame un segundito nada más. Acá. Este es un dato muy genérico, es un dato que lo tenemos en la cartilla de Ceuta, que lo tenemos que actualizar, que básicamente habla entre un metro cuadrado, 1,5 metros y 2 metros cuadrados por habitante. El número más usado es 2 metros cuadrados por habitante de la vivienda. Este número lo hemos estado analizando. En algunos cálculos de ingeniería puede estar un poco corto. Básicamente los humedales que hemos construido lo hemos construido con este criterio y vienen funcionando bien, pero puede pasar que algún ingeniero o algo le cuestione este número y puede llegar a tener razón. Pero nosotros interpretamos que lo que tiene que ver con la gestión del agua empieza en el uso del agua. Entonces, como digamos que en Montevideo, a efectos de lo que tiene que ver con el uso del agua, se habla de que cada persona consume 150 litros día por persona, ¿ah? Y que acá hablamos de 2 metros cuadrados, ¿ah? Si acá hacemos, ya voy para el chat, si acá esto lo dividiéramos entre 2,
esto me da 70 litros por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que lo mejor para dimensionar de forma rápida un humedal es ver, 70 no, 75, es ver cuál es mi consumo diario de agua, dividirlo entre 75 y eso me va a dar los metros cuadrados que voy a necesitar de humedal en el terreno. Esto va de la mano de que también tenemos que hacer el ejercicio de bajar estos 150 litros por persona y por día, que es el estándar que usa la Intendencia, por lo menos en Montevideo, para dimensionar el uso de agua en domicilio. Tranquilamente se puede trabajar con 100 litros, y con 4 personas estoy hablando de 400 litros, lo que me daría un humedal de aproximadamente 6 metros cuadrados, que no es una gran superficie. ¿Ah? Porque manejamos que con esta proporción tenemos un tiempo de retención de 24 horas en el humedal, que es algo necesario. Cuanto más tiempo el agua esté en el humedal, más tiempo tienen las plantas de tratar esa agua. ¿Ah? Si a alguno le sobra terreno, puede sobredimensionarlo sin ningún tipo de problema. Lo que sí es no achicarlo, porque si yo lo subdimensiono, puedo llegar a tener problema con la contaminación, porque el agua no va a estar lo suficientemente depurada a la salida del humedal. ¿Cómo se mantiene el nivel del agua dentro de la piedra? Ah, eso es porque cuando yo hago el humedal, vamos a hacer acá, hago el humedal, el caño de entrada lo tengo por acá y el caño de salida lo tengo por acá, 5 centímetros por debajo de la entrada. Entonces, eso hace que permanentemente haya este nivel de agua en el humedal, y lo que va haciendo es, a medida que va entrando agua, va desbordando el agua por acá. ¿Ah? Por eso es necesario tener, tanto a la entrada como a la salida, unos registros, que puede ser un caño de PVC, como vimos en algunas de las imágenes, ahora volvemos ahí, o, esto es lo más barato, lo más económico, lo más sencillo, que me permite visualizar cómo está el nivel de agua adentro del humedal, o directamente a la salida hacer una cámara de inspección y que esta agua venga por la cámara de inspección, y acá le hago un caño de registro de nivel de agua en el humedal. Esperen. Aquí está, estos son los registros que me permiten ver cómo está el nivel de agua dentro del humedal, o directamente ir a este tipo de registros, que es una cámara de inspección, que también le pongo un punto de registro y me permite ver cuál es el nivel de agua que se mantiene dentro del humedal. Este tipo de registro con este tipo de cámara de inspección me permite también desde este punto vaciar el humedal, si tuviera que vaciarlo con una bomba. Cuando yo tengo este tipo de sistemas, es un poco más complejo el vaciado, porque tengo que ir retirando la piedra y retirando el agua de a poco. Igual, si el humedal está bien construido, digo, la fosa séptica está bien armada y no pasa nada raro, estamos hablando que casi no debería llevar mantenimiento más allá de la poda. Hace un tiempo habían bibliografías que hablaban que aproximadamente cada 2 o 3 años habría que desarmar el humedal para limpiar la piedra. Pero de forma empírica les puedo decir que les puede llevar 8 o 10 años, porque los humedales que tiene Federico, que es con quien yo trabajo a veces en los talleres, él nunca tuvo que limpiarlos. La anécdota es que los limpió a los 8 años de construido, porque teníamos que hacer unos talleres
no teníamos dónde hacer los talleres y él dijo, aprovecho, limpio mi humedal y hacemos el taller en casa. Pero si no hubiera sido por eso, él no tenía ningún tipo de necesidad de mantenimiento de los humedales. Y las personas que hemos construido los humedales, por ejemplo, el de Ismael Cortina, que es, ay, se me fue el Johnny, estamos hablando de 7 años de construir el humedal y yo cada tanto le mando algún mensaje a ver cómo andan las cosas y él me dice que el humedal sigue funcionando perfecto sin ningún tipo de inconveniente. El de Sauce es un poco más joven, creo que es del año 21 y tampoco presenta ningún tipo de inconvenientes en su funcionamiento. Bien, Gerardo, hay unas consultas que están llegando ahí al chat. Te las voy leyendo si querés. Sebastián preguntaba cómo se mantiene el nivel del agua dentro de la piedra. Ah, eso lo expliqué ahora recién. Bien. Los metros cúbicos de piedra, creo que nosotros también ya lo explicaste. Sí, los metros cúbicos, ahí estoy viendo que me piden hacer de vuelta la explicación de la cuenta. Ujú. El agua acá. Repito. Lo que la Intendencia de Montevideo habla es que cada uno de nosotros consumimos 150 litros de agua por día por persona. Como la bibliografía habla de 2 metros cuadrados por persona para construir el humedal, el ejercicio que hacemos nosotros es dividir esto entre 2 y esto me da 75 litros por cada metro cuadrado de superficie. Entonces yo, por ejemplo, usando 150 litros, si fuéramos 4 personas, estamos hablando de 600 litros. ¿Ah? Vamos a ver acá abajo. 4 personas, son 600 litros. ¿Ah? Y si esto lo divido entre 75, esperen que voy a hacer la cuenta. Trescientos dividido 75 me da 8 metros cuadrados. 8 metros cuadrados. Pero si yo gestiono mejor las aguas, uso cisterna doble descarga, controlo mejor los usos que tengo del agua, en vez de lavar el auto con manguera lo baldeo, capaz que en vez de 150 litros por persona puedo estar en 100, por lo cual 4 personas pasarían a ser 400 litros y ahí me daría 400 dividido 75, me daría 5,5 metros cuadrados. Entonces, lo que yo les quiero explicar es que la gestión del agua no es solamente hacer un humedal y que el humedal me habilite que yo puedo dejar la canilla abierta. ¿Tá? Si yo adentro de casa gestiono mejor las aguas, me va a permitir gastar menos agua, por lo cual voy a ahorrar, pero además me va a permitir hacer un humedal más chico. ¿Tá? Obviamente que tengo que contemplar las posibilidades de crecimiento, ¿no? Si es una casa que en el futuro se van a mudar familiares para el fondo, capaz que debo contemplar que su humedal pueda llegar a ser un poco más grande. Por lo cual sobredimensionar un poco al principio no es un mal ejercicio. Bien, preguntan sobre los sistemas de evapotranspiración, si son efectivos. Mira, yo no los conozco mucho. Partimos de la base de que evapotranspirar es la transpiración de absolutamente todas las plantas. Existen unos sistemas que se han publicitado, incluso haciendo talleres, que implican el uso de neumáticos y todo. Yo justamente el otro día fui a una casa que piensa construir uno y quedamos en que me iban a avisar cuando empezara el proceso de construcción para verlo bien cómo funciona. ¿Ah? Y eh, dicen que ni siquiera sale agua al final. Yo ahí genero mis dudas, pero desconozco realmente el funcionamiento. Sé que están empezando a usar, pero no conozco mucho. Johnny, el de Trinidad, no me acuerdo el apellido, a ver si lo tengo por acá. Y pregunta Patricia también, ¿cuántos tanques o fosas sépticas debería pasar las aguas negras antes de llegar al humedal?
Y si las aguas Perfecto. negras van directo al humedal, que creo que eso ya lo hablamos como que no. Larrea es el apellido de Johnny. Creo que ahora andaba un poco por Colonia y un poco por Ismael Cortinas. No sé si escuchaste lo que la Bárbaro. pregunta de recién. Pará, sí, pará, me perdí, me dijiste, pará. Patricia preguntaba cuántos tanques o fosas sépticas debería pasar Ah, el agua antes de llegar al humedal, el agua negra. a ver, las fosas sépticas se calculan, pero normalmente a nivel doméstico estamos hablando de unos 1.200 litros, entre 1.000 y 1.200 litros, lo que tiene que ver con la fosa séptica, para tener un buen periodo de retención también aproximadamente de 24 horas. Eso es o una tarrina de las grandes, estas de plástico, como la que aparece en las fotos, como, como esta, o unas 6 tarrinas de las celestes, que en la práctica da un poco más de trabajo armarlo, pero puede llegar a ser mejor usar las tarrinas azules que estas tarrinas de plástico, que puede llegar a tener un inconveniente, principalmente si se rompen. Si voy a hacer proyectos más grandes, hay bibliografía de fácil acceso para el cálculo de una fosa séptica, por si tiene que ser de 4, 5, 10 mil litros. Fosas sépticas además se venden prefabricadas, ahora no me acuerdo las marcas, pero venden de 1.500, 1.600 litros prefabricadas, o sea que también pueden ir por ese lado, no son muy costosas. El cuidado principal cuando uso fosas de plástico es que al armarla y retirarme de la obra ese día tengo que dejarlas llenas de agua porque al ser muy liviana, donde ese día me llueva y el pozo se me llene de agua, me va a hacer que la fosa séptica flote y se rompa, por lo cual es recomendable ya llenarlas de agua luego de instalarlas. Incluso está bueno para, como la fosa séptica es un tratamiento primario y hay presencia de bacterias en la fosa séptica, conseguir algún vecino en la vuelta que tenga una fosa séptica o incluso un depósito impermeable y llevar un par de baldes de 10 litros de lodo y tirárselos a la fosa séptica nuestra, de forma que rápidamente la fosa séptica empieza a trabajar y entrar en régimen también. Preguntan también si las plantas cubren todo el humedal Sí, es la idea, que el 100% de la superficie humedal esté cubierto de plantas. y si hay una planta que no sea recomendable para poner en el humedal. Y básicamente por un tema ambiental, plantas invasoras. O sea, lo mejor es o plantas que consuman poca agua. O sea, acá vos necesitas plantas que generen hoja a través del consumo de agua. Por eso se usa mucho la planta de humedal y bañados. Podés Sí, complementarlo con otras plantas que sean tipos decorativas, pero que cumplan esa función. ¿Ah? sí, Pero hay que usar aguas de plantas que consuman agua. Si no, el funcionamiento se puede ver comprometido. sí, lo que vemos son las plantas mismas que se pueden encontrar inclusive en las cunetas, ¿no? Sí, Las achiras, los exacto. papiros, las plantas que toman mucha agua, que están presentes ahí en el agua, que son las que con sus raíces van a ir bombeando el agua de subsuperficial, ¿no? Lo que pregunta Patricia explica, dice que la pregunta de ella iba más no tanto por la cantidad de tanques, sino por la capacidad en litros. Este, si puede ser un tanque solo, pero bueno, en la cantidad en litros. Yo creo que eso depende de lo que dijiste hoy de los cálculos de uso también, ¿no? Sí, pero puede andar ahí 1.200, 1.500 litros. Por eso digo, depende de lo que vayas a usar. Si vas a usar tarrina de 200 litros, como el proceso termina siendo en varias etapas, puedes usar menos aguas porque el agua va a pasar por diferentes tanques y se va a ir sedimentando en diferentes lugares. Si usás solo una, capaz que necesitas un poco más volumen y como dije, se me fue el nombre, pero lo encuentran rápidamente en internet. Muchas empresas están vendiendo hoy fosas sépticas prefabricadas de 1.500 litros, 1.600 litros, que la compran, hacen el agujero y la entierran y el costo no es exorbitante. ¿Ah? Eh, en Rocha, lo que tiene que ver con la intendencia, por ejemplo, la intendencia está aceptando que las fosas sépticas, exige que las fosas sépticas sean de material, está aceptando algunas fosas prefabricadas y está aceptando que las fosas sépticas se hagan con aro de hormigón. Ahí me genera muchas dudas porque asegurarse que un aro de hormigón no sea filtrante es complicado. Sí.
Pregunta Mariela si se puede hacer el humedal solamente para aguas negras y las grises canalizarlas para otro uso. Eso ya lo hablamos también la pasada, creo que no hay ningún Sin problema ningún con tipo de eso, ¿no? problema. Eso lo que te permite además, Mariel, es que el humedal sea más chico, porque vas a usar solamente las aguas negras. Es una buena práctica. Y las grises es otro tipo de filtrado que es mucho más simple, digamos, que el de aguas Exacto. negras. Ahí lo que hay que tener claro es la disposición final del agua, porque en la práctica lo que son las aguas negras tienen más nutrientes, capaz que para algún tipo de riego, tipo frutales, es mejor, pero el manejo es con más cuidado, ¿no? Porque es un agua que no se abate en un 100% de los patógenos. Las grises no tienen tantos nutrientes para un riego más paisajístico, más para césped, para ese tipo de cosas que no necesitas tantos nutrientes. Entonces, lo bueno cuando separás las aguas es que podés darle el uso específico que necesitas para cada una. Después hay alguien que dice camalote, pero los camalotes en realidad no son plantas corregime Gerardo, pero no son plantas que se usen en los humedales porque los camalotes van sobre el agua y recuerden que la superficie del humedal tiene que estar seca, sino que está el agua hasta que unos 10, 15 centímetros más o menos de la superficie Exacto. y las raíces son las que se contactan con el agua, las raíces de esas plantas. El camalote necesita estar en contacto con el agua, o sea, sobre el agua, y no vamos a tener agua en el humedal arriba, no se va a ver el agua, entonces no, el camalote no sería una planta para usar. Sí, Son las además tengan plantas, cuidado, yo desconozco mucho por qué, pero el camarote es considerado plaga. Creo que sí. es porque se reproduce de una forma inconvencional. Si vos haces algún humedal de flujo superficial, como puede ser alguna laguna de oxidación, que puede usar OCE en el interior para tratamiento de aguas y todo eso, hay que tener cuidado con esas plantas, porque además de que te pueden invadir toda la superficie del agua, eso también te genera que no penetre el sol en el agua y las plantas que son más acuáticas puede perjudicar y generar problemas. Hay que tener cuidado con eso. Marcos pregunta, ¿cómo influye el agua de lluvia en los desbordes del humedal? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con los coliformes y sustancias que pueden ser nocivas si son procesadas por las plantas? Bueno, el tema del agua de lluvia, lo que tenés que cuidar es el tema del arrastre. Por eso el humedal tiene un talud alrededor. Lo que llueve del cielo y bueno, va a diluir un poco, va a diluir el agua que tiene el humedal y por eso es importante el manejo del agua posterior para que si existiera la posibilidad de que fuera una zona que sea negada, evitar que sea una zona que circulen niños y algo así por el estilo. Y después sí, a ver, lo correcto sería tener un lugar de un punto de muestreo para ir validando cuál es la carga de coliformes que puede tener el agua, que no va a ser un agua incluso posiblemente segura. Va a ser de mucho mejor calidad de cualquier agua de pozo impermeable, de pozo robador, y de mucha mejor calidad que el agua a la salida del humedal que cuando entra a la fosa séptica. Eso es indiscutido porque hay pruebas y análisis de que abate hasta en un 70-80% de lo que son los coliformes. Pero la única forma de que sea 100% inocuo el agua es que yo después del humedal le hago un tratamiento terciario, que eso puede ser una bombita de cloro o alguna cosa por el estilo, que ahí termino de matar las bacterias y transformo el agua en un agua segura. Si no le hago tratamiento terciario, tengo que tener cuidado con el manejo.